El demonio, el diablo, una criatura inteligente, maligna que supuestamente nos observa, que nos ve, que nos puede hacer tentar. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente van a escuchar unas de las noticias más asombrosas acerca de encuentros con el mismísimo demonio, con Belcebú, con el diablo. Así que prepárense porque vamos a explorar la posibilidad de que exista este ser, que podamos o que algunas personas puedan comunicarse con él, que se puedan hacer pactos y que existan lugares, cuevas, montañas, ríos en donde supuestamente vive el demonio. Prepárense porque este podcast va a estar increíble. Abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Muchas personas afirman haberse encontrado con el diablo. Muchas personas afirman haber visto al mismísimo Belcebú, a Satanás. Vamos a escuchar varios casos más adelante de cantantes, de personas que han tenido problemas de salud, que han estado heridos y que dicen que han visto al demonio en el infierno. Y vamos a comenzar con uno de los casos más sorprendentes, el del periodista español Miguel Blanco. Escuchen ustedes la narración de Miguel Blanco, de cómo él dice que vio, que él mismo observó, que él mismo en Haití pudo entrar en contacto con el diablo. Contesto. Miguel, aunque haya llamadas, yo quiero hacer ahora un tiempo para que nos cuentes esa experiencia que lógicamente tuvo que marcarte como fue tu primer viaje a Haití, y lo cuentas en este libro, lo has contado en infinidad de lugares, has visto a un diablo. Ocurrió en tu primer viaje, como he dicho, además con tu Cicerone, ¿no? Con Guelín. Sí. Guelín, cuéntanos esa experiencia. Primer viaje a Haití, no recuerdo el año, 80, 90 y poco. Veníamos del Amazonas, estábamos haciendo una gira grabando documentales por diferentes partes del mundo. Habíamos estado, no sé, en Puerto Rico, Cuba, estuvimos en el Amazonas y el siguiente destino era Haití, como te digo. Allí teníamos el embajador que nos abrió las puertas de la embajada española y nos cobijó y nos dio cobertura. Y nada más llegar me dijo Juan Blázquez, que trabajaba en la embajada, dice, hay un Ungam, que es el segundo Ungam brujo, sacerdote, el segundo Ungam más importante de la isla. Se trabaja con magia de la mano derecha y de la mano izquierda. Se llama Guelín Tournier y hemos localizado su teléfono, ¿no? Dice, si quieres hablamos con él. Teníamos encargado a él que nos buscara lugares donde hiciera rituales de vudú auténtico. Nada más llegar, llegamos por la mañana muy temprano, pues como a las 12, la 1 pudimos localizar a ese individuo. Esto en Puerto Príncipe, ¿no? Puerto Príncipe, la capital. Y pude hablar con él, ¿no? Y fue curioso porque este tipo lo habían presentado como un tipo de mucho poder, con muchos poderes no solamente económicos, sino social, y también poderes de los otros, ¿no? Y se puso a hablar conmigo en francés y medio en creol y empezó a decirme cosas de mi vida sin conocerme. Acababa de llegar a la isla y por teléfono, ¿no? Me dijo, pues tú eres así, te pasa esto, quieres esto, y la verdad es que me llamó la atención porque acertó bastante, ¿no? Quedamos citados para el día siguiente a las 7 de la mañana con el encargo que le había dado la embajada del cuerpo diplomático en esos países es más que Dios, ¿no? Entonces él se sentía honrado de que la embajada española le diera el encargo de buscarnos lugares donde hicieran rituales y se prestó evidentemente a hacerlo y quedamos a las 7 de la mañana. Porque tú querías grabar. Claro, queríamos grabar un ritual. El equipo, veníamos muy cansados del Amazonas, se quedó descansando esa mañana, por la tarde teníamos una entrevista con el presidente y dijimos, bueno, quedamos descansando y yo me adelanto, ¿no? Doy el dato porque iba yo solo en este caso, ¿no? Aunque tenía un equipo de televisión detrás. Entonces quedé con Guelín Tournier y yo pensé que era pues, un personaje místico, trascendente, y cuando me encontré con él era un golfo sin vergüenza, cargado de el típico imagen de sudaca que tenemos pero despectivo, ¿no? Sin vergüenza, golfo, mujeriego, todo lo que pudieras decirle, o sea, la antítesis de la imagen de un sacerdote. Nos sentamos en el coche y de repente mientras íbamos conduciendo me miraba muy fijamente y me decía, Miguel, ¿quieres conocer un diablo? Me decía, Guelín, venga, déjame. Yo creí que estaba bromeando, ¿no? Al cabo del rato, a la hora de dar vueltas por ahí, cuando tuvimos un montón de tiempo con él, ¿no? Me miraba y me decía, ¿quieres que te presente a mi diabla de 3 pechos, que mide 2 metros y pico? Decía, Guelín, pero es un cachondo mental, déjame en paz, ¿no? No me creía nada de lo que contaba, ¿no? Pero fue curioso porque después de visitar muchos lugares donde no hacían rituales, en un momento determinado él me hizo comprar varias botellas de ron, me hizo comprar varias velas, y me dijo, ya me convenció, me dijo, vamos a ver a mi primo, y allí vas a ver al diablo, ¿no? Como ya estábamos cerca, yo accedí y dije, bueno, que estaba muy cansado, dije, vale, vamos.
Llegamos a la casa del primo de Glyn y era un lugar que no olvidaré en mi vida porque sobre todo la primera impresión que yo recibí, ¿no? Había una especie de antesala y ahí había varios sitios para esperar, como si fuera la consulta de un médico, ¿no? Recuerdo que se abrió la puerta y salió una pareja de gente de color. Yo me quedé mirando a la mujer y estaba absolutamente transformada, como si hubiera visto algo realmente muy fuerte, ¿no? Pasamos dentro, me presentaron a la gente. En ese viaje yo estaba iniciado en las religiones, me dieron mi cargo, con lo cual me recibían con un cierto respeto porque ya era alguien en esa religión, ¿no? En la religión afrocaribeña, y dijeron que lo que quería era ver al diablo ya que estaba allí, ¿no? Me sentaron, antes de eso me dejaron, yo pedí permiso para ver si podía revisar lo que había allí, ¿no? Me dijeron, puedes hacer lo que quieras mientras ellos hablaban, y en el medio de toda aquella habitación había una especie de caja, yo siempre la llamo la caja de zapatos, como de 1,50 m de altura, 1,60 m, otro 1,50 m de ancho y como 2 metros de largo, ¿no? Toda tapada con una especie de tela, no recuerdo si era roja o negra, oscura, ¿no? Yo levanté aquella tela y me dejaron entrar dentro. ¿Y qué había dentro? Había huesos humanos, había cráneos, había cartas del tarot, había cuchillos, había tijeras y muchas manchas de lo que luego supe que era sangre, ¿no? Después de haber revisado por allí, cerraron y empezó el ritual. Nos sentamos enfrente de aquella caja y empezó el ritual, ¿no? El primo de Glyn empezó con una carraca a invocar en creol y al cabo de un momento la caja empezó a moverse, pegando unos saltos que fue lo que a mí me asustó en principio, ¿no? Que aquello de repente se moviera sin que nadie teóricamente hubiera dentro era algo sospechoso, ¿no? Siguieron el ritual y al cabo de un rato se oyó una voz de dentro, que surgía dentro de la caja, que hablaba en creol, una voz que yo tampoco olvidaré en mi vida porque le patinaba la R, era gangosa. Tenía como frenillo. Frenillo, exactamente. Y que se dirigió a todos los que estaban ahí saludando, ¿no? Y que en un momento determinado, como si viera lo que había detrás de la caja, dijo, ¿y ese blanco quién es? Los blancos somos gente muy... te insultan despectivamente por la calle diciendo de blanco, ¿no? Entonces debía resultarle extraño a aquel ser que hubiera un blanco allí metido, ¿no? ¿Y el ser te habló? Hablaba en creol, a mí al principio me ignoraba, ¿no? Pero en un momento determinado sí, me habló y me habló en perfecto castellano. Me dijo, ¿qué vienes? ¿A qué vienes aquí? ¿Qué quieres? Y yo le dije lo que quería, le dije, he venido a verte, me gustaría conocerte. Y entonces seguía hablando con el resto de la gente, ignorándome. En un momento determinado había 2 voces o 3 dentro de la caja y aquello se ponía muy violento, ¿no? Entonces Glyn me decía, hay 2 diablos dentro, se están peleando, ¿no? Y el primo de Glyn con un cuchillo clavaba el cuchillo en la caja y se paraba todo aquello, ¿no? Y siempre seguía la voz principal, esa voz gangosa con frenillo, ¿no? En un momento determinado, después, por hacerte corta la historia, ¿no? Me dijo, voy a hablar contigo, ¿no? Empezó como si se olvidara del resto de la gente que estaba allí. En castellano. Perfecto. Y me dijo cosas de mi vida que yo me quedé absolutamente asombrado, de mi pasado, que evidentemente nadie conocía allí porque acababa de llegar, que solamente conocía yo, muy íntimas. Y después me dijo otras cosas del futuro. Me dijo, ten cuidado con una enfermedad que vas a tener en los pulmones, vas a estar a punto de morir, vas a perder a tu novia, vas a perder la casa, etcétera, etcétera. Yo evidentemente no me creí nada, a pesar de que hubiera acertado en las cosas del pasado, ¿no? Me dijeron que tenía que hacer la ofrenda que había llevado, que era el ron, y las cosas tenía que entregárselas, y levantaron aquella especie de tela que había cubriendo. Me dijeron que tuviera cuidado porque era un diablo muy violento, que cuando sintiera que cogía la botella por la parte de arriba lo soltara muy rápido, porque si no podía arrancarme la mano, me decían, imagínate. Yo hice la ofrenda, sentí que alguien desde dentro la cogía, y siguió toda la historia. Me dijeron, bueno, ¿qué quieres, no? De todo esto, ¿quieres hacer daño a alguien? ¿Quieres pactar? Dije, no, quiero simplemente verte. Me preguntaron si no tenía miedo, dije que no. Insistí mucho en querer verle, me dijeron que no era agradable, que era peligroso, que olía mal, pero no me convencieron. Y bueno, por fin accedieron a que pudiera verle, ¿no? Pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja aquella y levantaron la tela. ¿Y qué viste, Miguel? Y lo que me encontré fue un individuo, estaba más o menos detrás de la caja, estaba hacia el fondo, a esa distancia que estás tú, ¿no? Como 1,5 m de mí, ¿no? Blanco, enano, imagínate, enano, medía 1,20 m de estatura, muy huesudo, muy anciano. Yo calculo que tendría 80 y tantos años, con una perilla muy, muy estirada y con los ojos amarillos inyectados en sangre, en una mirada que nunca voy a olvidar. Entonces un individuo de atrás empezó a caminar así, tambaleándose hacia mí, alargó la mano hacia mí, yo quise tocarle, pero Glyn me dio un manotazo, no me dejó tocarle, ¿no? Era un tipo extremadamente extraño, un blanco... ¿Era humano? Humano, sí. Para mí era algo humano, ¿no? Físico incluso diría, ¿no? Taparon, siguió el ritual y cuando el diablo dijo adiós, despidiéndose de mí en castellano, levantaron y el diablo había desaparecido. Aquel ser había desaparecido. Te preguntaba si ese ser era un ser humano. Sí, luego te cuento porque hice muchas preguntas, ¿no? Y llegué a averiguar
que no era un ser humano, que era un diablo, no el diablo, un diablo. Sabrán nuestros televidentes que al igual que hay muchos ángeles, querubines, arcángeles, etcétera, hay una cohorte de diablos, y este era uno de ellos. Increíble la historia de Miguel Blanco, pero así mismo son increíbles las siguientes historias que van a escuchar ustedes aquí en este podcast especial de Encuentros con el Diablo en los audios de Cruz Escribiente. ¿El demonio existe? Y si el demonio existe, puede comunicarse con nosotros. Y si el demonio existe, también es inteligente. Y algo más extraordinario, puede burlarse de nosotros, burlarse de lo que somos. Hace un tiempo, Al Rojo Vivo, que estamos presentando varias grabaciones, varios audios de Al Rojo Vivo, que es de Telemundo, dio una noticia realmente impresionante. Algunas personas que iban a una iglesia aseguran que vieron allí la imagen del mismísimo diablo. Y es que son muchas las personas que aseguran ver a veces una virgen en el cielo, la imagen de una virgen o en una pared, o que se aparece en una piedra, la Virgen, la Madre de Jesús de Nazaret. Pues imagínense que si en lugar de ver una virgen, si en lugar de ver a la Madre de Dios, lo que ven ustedes es al demonio mismo dentro de una iglesia. Escuchen ustedes esta noticia que publicó ya hace un tiempo Telemundo en este especial que hacemos de Encuentros con el Demonio. Hay mucho temor entre los fieles de una comunidad en Bolivia, quienes juran que la imagen del demonio se apareció en su iglesia. Ya verán lo que los religiosos y vecinos hicieron para tratar de contrarrestar esta supuesta aparición. Buenabel López tiene más. Ademar rezaba este Cristo, pero grande fue su sorpresa cuando ante sus ojos apareció una imagen que jura es la de Satanás. Y fue tanto mi sorpresa que lo miré con bastante detención y me di cuenta que realmente era una carita y se asemeja, digamos, a un diablito, ¿no? Que yo lo llamé ese rato al diablito del diablito de San Francisco. Ocurrió dentro de la iglesia de San Francisco en La Paz. Presuroso fue a alertar a un sacerdote que junto a feligreses acudieron a observar la diabólica aparición. No puede estar en un lugar sagrado, en un lugar de tanta devoción como es la Basílica de San Francisco, ¿no? La imagen o la efigie del diablo. El sacerdote está convencido de que adoradores de Satanás dibujaron la imagen con el fin de atemorizar a los creyentes de Dios. Por eso, junto a otros diáconos, se procedió a limpiar de las energías del mal con agua bendita y un rosario. Antes de que sigamos, imagínense ustedes eso. Van a una iglesia, esta es la iglesia de San Francisco, una de las más importantes de La Paz. Van allí ustedes a rezar y de repente en una columna, porque es que está en una columna, labrado sobre una piedra, hay un rostro de un hombre con colmillos, con cuernos, completamente repulsivo, demoníaco. No solo eso, algunas personas, así como han visto a veces una imagen de la Virgen María llorar, algunos dicen que la Virgen María en algunos altares le brotan gotas incluso de sangre, llanto de sangre de los ojos. Dicen que ese demonio a veces que está ahí en la piedra de esa iglesia sonríe. Sus labios se arquean hacia arriba y parece reírse todo el tiempo en una especie de mueca terrible, macabra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que eso puede ser posible? ¿Creen ustedes que el demonio se puede manifestar de esta forma en una iglesia en Bolivia? ¿Creen que puede aparecer este rostro? No lo sé. Sigamos escuchando parte de esta noticia que es realmente alucinante, que publicó, vuelvo a decir, Telemundo con su programa Al Rojo Vivo. Hemos rociado con el agua bendita, siempre para que no sea lo que uno no quiere, no es que esa imagen sea la imagen del diablo. Luego el rosario, que es otro símbolo en la Iglesia Católica, que también para evitar esas cosas. A pesar de las aseveraciones del párroco, Ademar asegura que es una obra del maligno que busca manifestar su poder. Pues no es obra, digamos, de alguna persona, ¿no? Porque no está tallada, no está dibujada,
Yo me acerqué a ver con detalle y vi de que era algo natural. En la iglesia de San Francisco el sacerdote ya ordenó que se borre la imagen. Con esto espera que el temor de algunos feligreses desaparezcan y sigan confiando en el poder de Dios. Desde La Paz, en Bolivia, Bernabé López. ¿Y qué piensan ustedes de esto? ¿Creen que puede existir eso? ¿Una imagen que surja de la nada por energías malignas? Existen muchas otras. Cerca a Bogotá, entre Bogotá y Mejor y una población que se llama Melgar, hay una montaña muy grande, una montaña y una carretera pasa por debajo y hay una roca que sale. Esa roca le llaman la nariz del diablo. Muchas personas dicen que pasan por allí en la noche y a veces ven entre unas cuevas, una que hay más adelante, una extraña figura. Otros dicen que han visto al mismísimo diablo, rojo, colorado, brillante, la nariz del diablo. Pero otro día hablaremos de eso. ¿Quieren que hagamos un podcast de apariciones del diablo en carreteras? Pues lo haremos, pero sigan escuchando este programa porque a continuación van a escuchar un testimonio aún más asombroso, solo en los audios de Cruz Escribiente. Existe un canal que se llama El Esteban CR, casi como mi nombre, Esteban Cruz. Es de un colombiano que recoge testimonios de personas que han tenido problemas grandes de violencia, que han sido heridas, que les han dado golpes, que han tenido atentados. Y en este canal él publicó la historia de un joven que recibió un montón de heridas violentas, entre ellas un ataque con un cuchillo en el cuello. Dicen los médicos que hicieron lo posible por salvarlo y fue declarado sin signos vitales en el hospital. Sin embargo, después de todo eso, de que estaba ahí ya declarado fallecido, volvió a la vida, abrió los ojos y volvió con un mensaje: que el demonio existe, que el infierno existe. Escuchen su testimonio, escuchen el testimonio de este joven de una zona de Colombia, de la costa, que está en el canal de El Esteban CR. El Esteban CR. Todos los créditos para él. Escúchenlo, por favor. Primer puñalada, yo reviento una botella también y lo mando al suelo. A lo que yo lo mando al suelo, me pega la otra aquí en el cuello. Que esta que tienes aquí, sí, señor. Y lo único que yo hice fue agarrarle las manos, le quité el pico botella a él y con ese mismo pico botella yo le daba. Él lo único que hace es pararse, porque, o sea, de tanta fuerza que yo le hice, yo lo encuellaba y él se me soltó. A lo que se me soltó salió corriendo. Y yo agarré una piedra y lo único que hice es que me metí un piedra por la espalda. Él salió corriendo, yo llegué y lo único que hice fue quitarme la camisa y a mí me encuentra un compañero. Gracias a Dios que, o sea, no había nadie. Y el único que apareció ese pelado, le doy gracias a él y le agradezco de corazón que lo encontré. Me grita y me dice: hey Andrés, ¿qué te pasó? Y yo le dije: no, manito, un problema ahí, un pelado enamorado de mí, me chuzó pero lo único que hace es agarrarme la mano y me dice: vamos, yo lo llevo al centro de salud. Y en ese momento yo pensé y le dije: manito, llame a mi familia, anote este número. Le di el número de teléfono de mi mamita. ¿Tú sentías que te estabas yendo ya? Yo sentía que ya no... Sangre aquí, yo veía cuando la sangre salía así por chorro, así, el pecho lo tenía, la camisa, todo llenita de sangre. El pantalón era rojo de sangre. Y yo llegué sí hasta cierta parte, eso fue en la parte de uno de aquí del centro, cuando de esquina a esquina, siempre alcancé a caminar. Cuando ya le dije a él que yo no aguantaba más, le dije: no, manito, hasta aquí lo acompaño. Yo no aguanto más, me fui al suelo. Y ahí siento que me cargaron y me llevaron al centro de salud. En el centro de salud vuelvo y despierto. Cuando veo que me están cosiendo el ojo, veo a mi papá. Ahí mismo un médico, gracias a ese médico, que también hizo mucho, porque Dios, mejor dicho, interpuso a muchas personas como para que a mí no me pasara nada. O sea, pero tú llegas muerto al hospital o falleces allá mismo. O sea, yo en el camino, cuando llega la ambulancia, normal, yo voy. Las doctoras me dicen a mí: vea, yo le voy a meter conversa a usted para que vamos hablando por el camino, para que no se me duerma. Y yo lo único que hago es meterle conversa a ella me mete conversa. Cuando yo voy llegando al sector del 3, yo le digo a la doctora: no, doctora, yo no aguanto más, siento que no aguanto más ya. ¿Sentías un frío o algo? Ya sentí un frío así como que...
ya, no más. Mi hermano, cuando yo llego a Turbo, me cuenta mi papá que cuando yo llegué allá, yo llegué sin signos vitales, ya los doctores dijeron ya no hay nada que hacer. Pero creo que cuando me reanimaron, empezó a pitar la cámara indicando que yo ya estaba, o sea, que estaba volviendo otra vez, Habías perdido muchas. Demasiadas. Yo botaba bolas de aquí, botaba bolas de aquí del ojo. Imagínense que a mí me operaron fue en Turbo, porque de aquí no me pudieron cerrar porque no se podía. Yo el pecho lo tenía bañado en sangre. Eso fue una cosa, una locura, eso fue una locura total. Yo sentí que ya mi vida se había terminado en ese momento. Cuando en el momento... ¿Qué se te pasa por la mente cuando vas ahí en el hospital? ¿Te acuerdas de tu familia? O sea, ¿qué se te pasa ahí por la mente? Lo único que se me pasó por la mente fue una noche que mi papá viene y me dice, mijo, yo no quiero verlo usted peleando. Yo me estoy dando de cuenta que usted por ahí anda y que peleando, sí, que yo no lo quiero ver en esa. Mándemelo a la Panamericana. Y una vez me entubaron. Y yo, mientras me entubaban, yo quiero contar esto porque verdaderamente yo sé que existe un Dios que verdaderamente que todo lo puede. Amén, amén. Yo mientras estuve así en coma, tuve un sueño donde Dios me reveló muchas cosas. Sí. Eso para mí fue real. Mucha gente yo sé que de pronto se irá a reír de esto, pero hay que creer en Dios. Dios sí existe. Para mí en el sueño eso fue tan real que, o sea, Dios utiliza un demonio para mostrarme a mí el arrepentimiento. Sí. Me muestra dos caminos, el infierno y lo que es el cielo. Yo llego a una parte del infierno donde la gente, mejor dicho, se quema, donde no hay descanso, la gente pide auxilio y me muestra el camino de la paz, de la armonía, de todo. Sí, o sea, tú llegas a ver todo eso. Yo llego a ver todo eso, mi hermano, y yo quedé sorprendido. Yo vivía asustado en mí, pero el demonio me gritaba en mí, tenés que arrepentirte, lo tenés que hacer de corazón. Sí. Me grita. O sea, y estando entubado, yo traté a mi mamá tan mal, porque yo veía en el sueño que mi mamá me estaba haciendo maldades, pero vamos a ver que no era así. Yo estaba tan mal que yo en el momento no sabía qué era lo que hacía. Estuve 3 días en coma. Para mí eso fue un milagro de Dios y por eso en esta historia quiero decirle a muchos jóvenes de que busquen el camino de Dios. Dios existe y echar para adelante porque la vida es una sola y dos no hay. Lo que a mí me pasó es un milagro de Dios y eso no le pasa a todo el mundo. Así es. Y me deja impresionado esa parte cuando Dios te mostró el cielo y el infierno. O sea, eso es un llamado de Dios. Eso es un llamado de Dios. Y por eso he decidido tomar los caminos de Dios, porque Dios fue el único que me dio una segunda oportunidad. Y si Dios me dio una segunda oportunidad, mi hermano, es porque algo tiene preparado para mí. Una historia sorprendente de un joven que estuvo en coma y que según él, el diablo existe. Porque lo vio allí cuando estuvo en coma. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que esto es realidad? Pues bien, si les parece que es así, denle like ya mismo a este video y vamos a hacer dentro de poco, quería contarles un nuevo canal de YouTube que se va a llamar Más Allá del Podcast. Yo tuve un programa de televisión hace mucho tiempo que se llamaba Más Allá y ahora vamos a hacer un canal de YouTube, un nuevo programa que se va a llamar Más Allá el Podcast para todos ustedes. Pero bueno, seguimos aquí adelante en los audios de Cruz Escribiente. Estén pendientes. Y también quería decirles, tenemos un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo consiguen en cualquier librería. Busquen en Buscalibre, en Amazon, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y no se vayan, que el siguiente caso es realmente asombroso. Existen muchos lugares en donde se dice que el diablo aparece, que surge en medio de la noche, entre bosques, a veces en cuevas, carreteras,
Hay muchos lugares que llaman la piedra del diablo. O también hay lugares donde dicen la cueva, que hay una cueva que llaman así, la cueva del demonio. Pues bien, hay una leyenda en Perú de un lugar llamado la Catarata del Diablo. La Catarata del Diablo. Escuchen ustedes esta historia de ese lugar en donde dicen se manifiesta el maligno. Una nota que hicieron nuestros amigos de Telemundo, y estamos aquí en los audios de Cruz Escribiente pasándoles audios de lugares en donde supuestamente ha aparecido el diablo. Y muchos de estos casos son realmente desconcertantes. Y ahora nos vamos a la selva de Perú, donde una hermosa catarata esconde una terrible leyenda. Por eso muchos lugareños prefieren evitarla, mientras que otros se aventuran en ella seguros de que sus aguas tienen bondades curativas. Liliana Choi nos lleva a conocerla. Esta es la Catarata Gallito de las Rocas, lugar que fascina a enamorados y turistas, pero que muchos pobladores de Satipo evitan a toda costa. Los señores de acá de la zona me decían, no, que esa es la Catarata del Diablo, que ahí vive el diablo y cosas así, que es peligroso, te vas a morir. El explorador Henry Ginés descubrió este paraíso de aguas supuestamente medicinales y se ha empeñado en promocionar el lugar a pesar de la oscura maldición. La leyenda dice que en esa cueva, a un lado de la catarata, hay un gran tesoro que al momento nadie se ha atrevido a buscar, porque quien lo hizo en el pasado la pagó con su vida. Vinieron unos forasteros aquí en búsqueda de oro. Y al parecer, pues, cuando estaban escarbando ahí en el hueco, ¿qué habrá ocurrido, no? La cosa que uno de esos señores cayó y falleció en la caída. El arqueólogo Manuel Calderón no cree en tesoros que provoquen maldiciones, pero sí en la existencia del Paititi, una supuesta ciudad dorada de los incas que podría estar detrás de las gigantescas rocas. No me extrañaría que en esta cueva pudiera existir algún tesoro. El lugareño Carlos Stavridis nos cuenta que no ha tenido buenas experiencias intentando llevar visitantes a la llamada Catarata del Diablo. Hemos tenido accidentes desde la llegada y pues uno de ellos tuvo un percance porque la polea le agarró el dedo, entonces le molió el dedo, no pudimos llegar aquí. Realidad o pura coincidencia, lo cierto es que un árbol cayó sobre nuestro camino al salir de la catarata y nos bloqueó el acceso, pero no el deseo de regresar a este hermoso rincón de selva virgen donde todavía habitan nativos dispuestos a resguardar los tesoros de la zona. ¿Ustedes creen que es así? ¿Ustedes creen que existe de alguna manera lugares en donde aparece el demonio? ¿Sitios en donde puede verse, puede observarse su cuerpo o sentirse también su presencia? ¿Conoce usted lugares así? Por favor, escríbame aquí abajo. ¿Cuáles conoce en su ciudad, en su barrio, en su país? Lugares en donde supuestamente se manifiesta el demonio. Pero no se vayan porque seguimos con más historias asombrosas de encuentros con demonios o con el diablo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Son muchos los mitos, las leyendas de músicos, de cantantes que se afirman han tenido contactos con el demonio, que han estado con él y que han hecho pactos, que han firmado contratos por poder, por fama. Se habla, por ejemplo, de Paganini, el violinista del demonio, el violinista del diablo. Se habla también de grandes bandas del rock que habrían sido devotas del demonio y por eso tenían sus nombres y sus canciones y sus alabanzas. Hace poco un reggaetonero colombiano que vive en España, Jon Sarria, afirmó haberse encontrado con el demonio o con algo parecido en Ciudad de México, en el canal de Julio Orozco. Escuchemos parte de sus afirmaciones. Cómo un músico afirma encontrarse cara a cara con el mismísimo diablo. Hay gente que no cree o confía, pero creer o no creer está basado en lo que uno ve o no ve. Y pues no creer, pero si tú estás solo y tú ves esta botella será así, verga, no creer está cabrón. Y yo aquí en México he vivido mucha paranoia, bro. He dicho, mierda, qué sitio más. Aquí hay mucho concentrado, bro. Aquí hay cosas por solucionar. Y eso crea una energía muy cabrona. ¿Sabes? Está todo como tenso. Entonces, ¿tú crees como, o sea, no lo voy a decir vulgarmente como fantasmas, pero crees en este tema de que hay energías perdidas por aquí? Obviamente, hay planos aparte, ¿no? Obviamente, ahora mismo estamos aquí nosotros, pero en este mismo lugar, en otro plano, hay energía también.
¿sabes? O sea, como un multiverso. Yo, algo así. Sí, no multiverso, como que el mismo lugar ocupa diferentes, como si coges una cartulina y tienes una transparente, una roja, una negra, o sea, el mismo lugar ocupa capas. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando, ¿sabes? Tuve un problema, me apuñalaron aquí y perdí mucha sangre, me mareé, me conectaron y me fui durante muy poquito tiempo. Hace como 4 años así. Me pillaron mis contrarios, vale verga. Y cuando quedé en el hospital así como volando, me di cuenta que esto no es el único plano de la vida. Que hay un plano, que hay más. O sea, te tocó vivirlo. Bro, a ver, yo a veces me he intentado autoconvencer de que era un sueño, pero no era un sueño. Hay algo, o sea, si a ti ahora mismo te pegan un tiro y tú ya vales, tú no te vas. La energía no se puede desaparecer, la energía es reciclable. Tú no te vas, bro, te aseguro que vas a poder verte a ti mismo y decir, verga, me mataron. Yo lo veo así, esa es la perspectiva que yo tengo. O sea, pero el sueño que dices que no es sueño. Fue cálmate. Y me dijeron, no te duermas. Y me dormí y me vi a mí mismo y volví a despertar. Pero tú te hablo de 2 segundos, no pude ver el túnel ni las vergas que cuenta todo el mundo. No. Simplemente fue, no te duermas y yo, pero perdí mucha sangre. Me apuñalaron aquí, me clavaron aquí, cruzó la cara. Dio en la mandíbula, rebotó, me dieron esta porque protegí. Bajé, pam, fue mucha sangre. Los taxis no me paraban. Perdí mucha sangre intentando llegar al hospital. ¿Cómo fue que llegas? Porque para un coche, no sé quién, nunca sabré quién. Para un carro me llevó, me dejó, se fue. Nunca sabré quién fue, te lo prometo. Puedes ahí hasta deducir que fue tu ángel. Mano, mira, me dan ganas, o sea, no lloro porque no soy puto, pero me dan ganas como de decir, verga. Bro, apareció un carro, me dejaron tirado en la entrada. Es que ni siquiera me entraron, me dejaron tirado en la entrada de emergencias. ¿Sabes? Así fue. ¿Qué otra duda hay de que fue eso? O sea, hablando de espiritualidad, ¿tú sí crees en eso? Obvio que creo. Yo vivo con eso, bro. Yo vivo con eso. En plan, hay gente que quiere hacerlo todo con las manos. A mí no me da miedo el hombre porque yo sé que el hombre tiene debilidades. Y una de las debilidades del hombre es la espiritualidad. ¿Sabes? Como que a un güey te lo puedes chingar antes de lejos que de cerca. ¿Sabes? Claro. Ok, oye, entonces, hablando como de México y lo que te ha tocado vivir, o sea, yo sé que a la gente le encanta y quedan un par de temas más para describir No te preocupes, bro, aquí estamos. Pero ya es como tema de anecdotario, o sea, ¿tienes alguna historia así como de esto, de que se movió esto, o pasó esto, o vi esto aquí en México? Tengo muchas, o sea, mira, la última vez que vine, como yo me alejé mucho también de la energía del cristianismo y todas estas cosas. La última vez que vine compartí mucho con satanistas, ¿no? Digamos. Y me acerqué como así, a curiosear, digo, y fui a visitar sitios y lugares que no voy a nombrar por respeto. Y conocí una morra. Y luego conocí un morro también. Esto fue hace como 7, 8 meses. Estaba quedándome allá en Royal Religion, allá en Ciudad de México. Y paranoia con el morro en el hotel. Paranoia como que estamos haciendo música y el morro nomás aquí como montado en sí. Como montado, bro, como todo loco. Yo en mi cabeza decía, yo estoy loco, yo estoy drogado. Y miro a Cacha. Cacha es mi hermanito aquí, mi mejor amigo, somos uña y mugre aquí. Y miro a Cacha y Cacha también lo vio. Entonces yo digo, verga, yo no estoy loco. Y el güey estaba como montado, llámalo X. Entonces yo cojo y le digo a Cacha, bro, y este güey, y me dice, Cacha, tranquilo. Y el güey viene y se me acerca y me empieza a susurrarme en el oído. Así. Yo digo como, bro, conmigo no, ¿sabes? En plan, ¿sabes? Cálmate. Y el güey sí. Y ahí cogí, lo saqué a la habitación del hotel. Lo cogí del cuello y le mostré la parte de abajo. Era un 4º piso. Y le dije, si te quieres caer, sigue jodiendo. Dile a tu jefe o a lo que te está influenciando. Te vas a morir ahora mismo, a ver si te sigue apretando. Y el güey, no, como que volvió. Okay. Y ya salió Cacha, salieron los muchachos. Estaba Dan, estaba también Ricky de Monterrey, de Hotland Records. O sea, no es una locura mía. O sea, había un chingo de gente viendo lo que estaba pasando. Y todo nació a base de esas palabras en latín que me estaba diciendo el compa. O sea, no estaba hablando en español. El compa era un portal en ese momento. Y yo estaba le dije, poseído, en pocas palabras. No, poseído. Yo lo veo algo exagerado, algo muy típico. Yo nada más me quedé como mirándole en plan. Hay algo que el humano con miedo abre portales.
Entonces, claro, estaba intentando ahí abrirme, ¿sabes? Como, y yo me quedé como, entonces ya me llevé, yo lo veía como un recipiente. Yo me lo llevé y le dije, brother, entiende que en este momento tú eres un recipiente y si yo quiebro el recipiente, valiste verga, cálmate. Y el güey ya se le quitó el latín, el satanismo, se le quitó todo. Y dije, vale. Pasaron 2 semanas y me pasó lo mismo con la morra, pero en una casa. Cogí un Airbnb en el centro de México, pues hasta ahí, hasta el presente. Mi brother sabe que no es locura. Y yo decía, yo estoy loco. Yo ¿sabes qué pensé? Me preocupé mucho porque dije, mierda, principios de esquizofrenia. Dije, mierda, Nelson. O sea, ¿creíste que tú? Sí, yo dije, soy yo. ¿Qué vas? Es demasiado exagerado para que sea tan realista. De hecho, son cosas que yo poco comento. Pues con la morra fue como un poquito más intenso, ¿no? Porque estábamos como en una gran habitación, había gente. Y la morra estaba encima mío. Y yo le dije como, bebé, ven, tal, no sé qué. Y la morra cambió la voz, bro. Y se me acercó y me dijo, ¿alguna vez no me acuerdo de qué manera me dijo, pero como que alguna vez has cogido con Satanás? ¿Alguna vez has chingado con el diablo? Yo la miré como, claro, y se me bajó todo, bro. Y sabes que una morra que muy bonita y tal, pero la tipa, o sea, súper convencida, bro. Y para mirar a un tipo como yo convencido, también tienes que estar convencido. Yo la miré como, what? Y había aquí gente, o sea, no me pilló solo, ni siquiera solas. Que yo digo, estoy solo, yo me cago encima. Pero había gente, yo fue como, what? La narración de Jun Sarria, un reggaetonero colombiano que vive en España y que asegura que ha estado en contacto con el demonio, que se ha presentado mediante la posesión de personas que están cerca de él, de músicos, incluso de mujeres que lo seducen. Él dice que ha hablado con el diablo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que esto es real? ¿Piensan que es parte de la imaginación, de la vida desenfrenada de los músicos? ¿O piensan que realmente lo que hay ahí, lo que realmente hay ahí, son manifestaciones de seres que vienen de otro mundo, de otro plano, de otra realidad? No lo sé. Ustedes al final deciden en qué creer. Seguimos adelante aquí en los audios de Cruz Escribiente con testimonios de personas que aseguran haber visto al mismísimo demonio, a Satanás, a Lucifer. El demonio, el diablo. De eso hemos hablado hoy. Ese ha sido nuestro tema aquí en esta oportunidad en los audios de Cruz Escribiente. Ha sido un podcast en el que hemos colocado diferentes audios de noticias, de testimonios, de personas que afirman haberse enfrentado a esa criatura. ¿Usted cree que existe? ¿Usted cree que existe o que puede existir un ser así, oscuro, etéreo, invisible, que esté acechando, que nos esté observando desde algún lugar del espacio y del tiempo? ¿Que existe un mundo espiritual, un mundo en el cual pueden habitar estas criaturas? Y no solamente eso, que pueden de alguna manera manipular nuestra realidad. No lo sé. No sé si esto exista, no sé si esto sea real. Hoy hemos hecho un programa sobre ello, hemos presentado estas noticias. No quiero irme sin decirles que ahora y dentro de muy poco tiempo vamos a tener nuevamente un nuevo canal de YouTube. Va a regresar Más Allá, pero en podcast, Más Allá el podcast, en el cual vamos a explorar diferentes temas. Yo hace mucho tiempo tuve un programa de televisión que se llamaba así, Más Allá, pero ahora lo vamos a hacer en podcast, en video podcast, en el cual ustedes van a poderme ver a mí y a los invitados. Ya les había hablado de eso durante el programa. Y bueno, tenemos también un canal de YouTube que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y hace poco le hice una entrevista a uno de los youtubers, a uno de los más importantes videopodcasters, si se puede llamar así, de América Latina paranormales, que es el señor Fepo Aponte. Sí, Fepo Aponte de Podcast Paranormal. Le hice una entrevista en la que Fepo nos contó cómo él mismo en sus propios apartamentos, en sus propias habitaciones, en su propia casa, había sido atacado con brujería. Escuchen ustedes este avance de ese podcast, y si ustedes quieren buscarlo, simplemente escriban Historias Paranormales Esteban Cruz, Fepo, Brujería Siniestra. Brujería Siniestra. Escuchen ustedes a Fepo Aponte, y si les gusta, vayan ya mismo al canal, se suscriben y lo escuchan.
Hay personas que me han dicho, te vamos a enterrar en tal lugar, ¿no? Muchas veces lo que hacen no es atacarme directamente a mí, sino atacar a las personas que están cercanas a mí. Eso es un trabajo de brujería, te lo tienes que quitar. Y le dije, ya lo sé, se va la luz, se revientan las ventanas. Cuando tú tienes un trabajo de brujería, se puede diluir. Y la segunda es retornar. Tú lo retornas a la persona que lo hizo y puedes en ese retorno multiplicarlo. Ya hay una figura de un demonio, negra, increíble, y en una mano tiene una charola, hay un cráneo humano. Yo considero que el núcleo de la brujería es la intención. Eso dice el señor Fepo de Podcast Paranormal, que la brujería de alguna manera tiene una dimensión muy muy fuerte, que es la intención, la envidia. Y eso es lo que habíamos hablado un poco del demonio. El demonio se alimenta, según esas películas, según esos testimonios, según lo que hemos visto, de lo negativo, de las emociones malditas, de las malas emociones, que es lo que de alguna manera nos han contado las personas que hemos escuchado acá. Y bueno, quisiera preguntarles a ustedes si les pareció interesante el podcast de hoy, si les gustó. Siempre dejo unas reflexiones para el final. Esta vez quiero hacer unas muy cortas, no quiero hacer algo muy largo. Siempre dejo frases, citas, pero esta vez quiero recordarles a ustedes una historia muy muy antigua, una de estos cuentos para reflexionar, que son muy muy fuertes, que tiene que ver con lo que somos nosotros mismos y con lo que escondemos a veces. A veces parecemos personas sonrientes, personas que están alegres, que lo tenemos todo, pero debajo hay un mar de tristeza y de incertidumbre. Y eso es lo que refleja una antigua historia, que les voy a narrar, que es la historia del payaso Paglushi. Y comienza así. En una ciudad en donde había una gran cantidad de problemas, como en todas las ciudades, basuras, pobreza, inseguridades, llegó un hombre deprimido a buscar un psiquiatra. El hombre se veía extraño, delgado, calvo, estresado. Le dijo, doctor, estoy muy mal, no tengo ganas de seguir adelante, estoy muy deprimido. El doctor se quedó mirándolo, observándolo a los ojos, y le dijo, pues puede empezar yendo a divertirse. Vaya a ver al payaso Paglushi. Su circo acaba de llegar a la ciudad y el espectáculo es buenísimo. Todos los que sienten tristeza o depresión, los envío a que lo vean, porque enseguida se olvidan de sus penas. El hombre se quedó mirándolo y le dijo, doctor, es que usted no me entiende, yo necesito algo que me haga cambiar, algo que me haga mejorar. Que ya le digo, vaya usted al circo. Ayer lo vi, se pinta la cara, tiene un traje de colores. Es Paglushi, es increíble Paglushi, tienes que conocerlo. Yo no paré de reírme, todavía estoy feliz, míreme la cara, después de ver al payaso Paglushi. Entonces el hombre le dio un golpe al escritorio. No, doctor, es que usted no me entiende realmente, usted no me entiende. Quiero decirle algo. Dígame pues, ¿qué le pasa, señor? ¿Cuál es su tristeza? ¿Por qué ni siquiera se da usted la oportunidad de divertirse? Doctor, es que yo soy el payaso Paglushi. Esa historia es muy famosa y nos habla de lo que somos los seres humanos, de que a veces ocultamos la tristeza bajo una máscara de felicidad. Y no debe ser así. Debemos enfrentarnos a nuestros problemas, solucionarnos a nosotros mismos, nuestros conflictos. Somos nosotros los únicos que pueden hacerlo, sí, guiados por otros, ayudados por otros, pero somos al final nosotros los que podemos cambiar. Y sí se puede cambiar, y sí se puede ser diferente, y sí se puede mejorar, y sí se puede ser una nueva persona, una mejor persona. Y eso es lo que trato yo de decirles aquí al final, en los podcasts que producimos. Trato de enviarles este mensaje, en el que hablamos del diablo en especial, darles este mensaje. Busquen esa historia de Paglushi, del payaso Paglushi. Y bueno, no me queda nada más que decirles a ustedes, estén donde estén, de verdad, de todo corazón, que nosotros trabajamos muy duro para que ustedes disfruten este contenido. Llevamos ya casi 3 años produciendo una gran cantidad de podcasts cada mes en audio. Los distribuimos por todo el mundo. Muchas gracias a ustedes por estar ahí.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias a ustedes por soñar con un mundo distinto, un mundo mágico lleno de misterio. Muchas gracias a ustedes de verdad, de todo corazón. Le quiero decir que usted esté allá donde esté, trabajando, luchando duro por su familia, por sus sueños. A usted le quiero decir que yo, Esteban Cruz, de todo corazón, de verdad y con el alma, yo a usted lo quiero mucho.